Bienvenidos a este seminario sobre la literatura en la prensa hispano-filipina que vamos a llevar a cabo en este centro de la Fundación Duques de Soria estos 3 días de julio. Vamos a empezar el seminario con la ponencia que nos va a centrar un poco en el tema de Emmanuelle Sinardé, coordinadora del curso y catedrática en la Université Paris-Nanterre de Francia, además de investigadora principal en el CRIA, ¿no? En el Centro de Estudios Iberoamericanos. Pues nada, bienvenida Emmanuelle y muchas gracias. Gracias a ti, gracias a la Fundación por acogernos en este bello lugar y darnos la oportunidad de tratar un tema que poquísimo se ha estudiado. Entonces, recordemos que nuestra propuesta final, el output, como dicen hoy en día, es una obra colectiva que publique y comente textos literarios hasta hoy desconocidos, publicados en la prensa hispano-filipina. Ciertamente, la prensa constituye para nosotros, que trabajamos sobre Filipinas de la primera mitad del siglo XX, un corpus, una fuente de información, un reservorio de textos nunca publicados en otros lugares. Sin embargo, me parece que no debemos restringir nuestra reflexión. Lo que buscamos también es contribuir a pensar las relaciones entre prensa y literatura, tomando este caso preciso y complejo, lo vamos a ver, de la prensa y literatura hispano-filipina entre 1898 y 1942. Entonces, para el público que nos mira, es decir, un momento especial de reconfiguración colonial con una nueva tutela, esta vez estadounidense. Y en español, precisamente en este momento en el que la lengua del antiguo colonizador no es mero instrumento de comunicación, sino que se utiliza también, y lo vamos a ver hoy, en varias ponencias, se utiliza también como una herramienta de resistencia contra el nuevo colonizador americano, ¿no? Y de hecho, este enfoque lo hemos planteado en la propuesta para la Fundación Duques de Soria y es el resultado ya de una primera reflexión colectiva expuesta de manera muy sintética en una obra que está, digo, bajo prensa, de forma optimista, pero sí está bajo prensa, en la que hemos contribuido aquí. Se llama Introducción a la literatura hispano-filipina. Es una obra colectiva, un compendio del proyecto DigiFilit sobre literatura filipina en español. Y en ella partimos de esta hipótesis de la existencia central para el periodo que corresponde a esta parte en el compendio, es decir, 1898-1942, es decir, hasta la entrada de los japoneses en Manila, que marca el fin de este periodo con la Segunda Guerra Mundial, pues hemos denominado la existencia de espacios de intersección en la literatura filipina en español. Este momento corresponde a la llamada Edad de Oro de la literatura hispano-filipina, es decir, un momento de gran producción. Por falta de tiempo no quiero volver a este aspecto y quisiera aquí recordar nuestro objetivo es realmente intentar analizar en base a este corpus la articulación entre prensa y literatura y mostrar la gran diversidad de puntos y de formas de encuentro. Estos encuentros son literarios, por supuesto, pero también, yo vengo de la historia, a través de esta vía literaria, son encuentros culturales, sociales y políticos, y eso vamos a ver. Pueden producirse de manera muy diferente, de un título a otro, de un autor a otro, de un tema tratado por un texto a otro tema, pero nos encontramos ante un campo vasto que queda aún por explorar. Entonces, este enfoque no es novedoso y nos basamos en otras experiencias y en particular una que se ha llevado a cabo en Francia a comienzos de este siglo, un equipo grande de historiadores y también de investigadores de la literatura sobre
la prensa y la literatura en el siglo XIX. Ahí tienen las referencias. Por cuestiones de tiempo no voy a citar todos los ejemplos y toda la bibliografía. Aquí tienen unos ejemplos. Y me parece que tenemos las mismas preocupaciones. Es decir, que en el caso filipino, comienzos del siglo XX, otros medios comenzaron a desempeñar un papel de información y diversión, el cine, la radio, pero con todo el periódico fue el principal vector de difusión de los discursos, de los debates, además de las producciones literarias y artísticas. Esta hipótesis nuestra es que el periódico no solamente fue un soporte, un reservorio, sino que los modificó en la superficie, pero también en la profundidad. Al igual que el periódico, la prensa modificó las prácticas escriturales, influyó también en las normas culturales de la sociedad filipina de esta época. Entonces, retomo un título del trabajo de este grupo para presentar de forma liminar lo que llamamos la civilización del periódico. En Filipinas, primera mitad del siglo XX, estamos en esta civilización del periódico. Y, de hecho, el término prensa remite a los periódicos en vez de remitir al libro, cuando el libro, como material, también es algo de prensa. Dijimos que nuestro compendio, que es libro, está bajo prensa. Entonces, vemos ahí surgir esta civilización del periódico que tiene un papel medular para entender las evoluciones literarias y culturales de forma general. Lo que distingue, me parece, la prensa, el periódico, del formato libro, es que el periódico, la prensa, es a la vez mediática, periódica y colectiva. Y estas características debemos tenerlas en mente a la hora de analizar nuestro corpus. Pero primero, un recuerdo muy breve, porque esto es objeto de un capítulo en nuestro compendio bajo prensa, con detalles y solamente recordar por qué escogimos este periodo y por qué este tema que articula las relaciones entre prensa y literatura. Como saben, es importante el auge de la prensa en español a partir de 1898 en Filipinas. Y a esto volveremos a lo largo de estos 3 días. Sin embargo, y eso llama la atención, es un momento de auge y también de fragilización hasta un inevitable declive de esta prensa y de la literatura en español también. Entonces, distinguimos en el compendio 4 momentos, el de auge, el del dinamismo, el declive y divisiones y ocaso que Emilio hablará más detenidamente de este periodo a partir del 36. Entonces, ven que este enfoque responde al tradicional enfoque de historia cultural, pero esto pone de relieve la importancia del contexto de reconfiguración colonial y del uso del español en este. Entonces, a partir, como saben, de 1898 y sobre todo 1902, que es el momento cuando se consolida la presencia de Estados Unidos, y se lanza una nueva etapa cultural en la historia filipina, pues tenemos varios fenómenos que coinciden para explicar el boom de la prensa en español. Es el destierro de la censura católica, pero no de la censura política americana, y lo vamos a ver. La liberalización de la prensa, al mismo tiempo las campañas de alfabetización que amplían el público, pero no necesariamente en español, y lo vamos a ver más bien en inglés. Y esto favorece la proliferación de imprentas y periódicos, no solo en español, también en inglés y en tagalog, en todas las lenguas también del archipiélago. Esta mañana hablaremos del caso de Visayas. Aquí tienen unas cifras, tenemos poco tiempo, no voy a detallar, pero lo que podemos decir es que esta fase se caracteriza por una línea nacionalista que promueve
la idea de una independencia, de una soberanía de la nación filipina y que se piensa en español, y lo veremos por el legado también de los llamados ilustrados. Y en los títulos menos nacionalistas y más moderanos se defiende una nacionalidad filipina, una identidad filipina, desde la perspectiva de una herencia hispana en la cultura y en materia religiosa también. Aquí doy más ejemplos, los tienen en el compendio, así que paso a la segunda etapa que confirma el dinamismo, y es cuando también como investigadores encontramos muchos textos literarios, la década 1910, que confirma el dinamismo de la prensa hispano-filipina en un contexto económico mucho más favorable y en un contexto también de mayor estabilidad política, lo cual explica que el número de periódicos en todo el archipiélago llegue al centenar, siendo diarios en su mayoría redactados en español, aunque el inglés ya comienza a competir con esta prensa en español. Aquí también tenemos varios ejemplos. La década siguiente, un momento de declive que se comienza a notar, estamos en la década 1920, Checa Godoy indica que tanto el número de títulos como de lectores en español tiende a disminuir, aunque todavía 10 de la veintena de diarios existentes en Filipinas estén redactados exclusivamente en español. Pero es el momento cuando vemos aparecer formatos trilingües, bilingües, con una presencia del inglés, ¿no? En la década 1930 esta tendencia se acelera y en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, pues de las 300 publicaciones existentes en Filipinas, solamente 25 se editan exclusivamente en español, de las cuales tenemos 5 diarios. Desde luego, la Guerra de España actuó como un catalizador que evidenció divisiones dentro de la comunidad hispano-filipina, de filipinos que hablan todavía en español y se socializan en español. La mayoría de esta comunidad apoyó el régimen fascista, no insisto porque de eso vamos a volver a hablar, y solamente de todos los periódicos que nacen en este momento histórico, 1936 hasta 42, pues solamente un decenal, Democracia Española, fundado en 1937, fue el periódico filipino que defendió el bando republicano. A partir del 42, la ocupación nipona acabó de fragilizar una prensa en español que ya venía declinando, se dividía, y después de la Segunda Guerra Mundial, como saben, el inglés y el tagalog se impusieron en toda la prensa. Entonces, desde este panorama general, avanzamos hacia un análisis de las prácticas periodísticas en su relación con la literatura, pero es importante tener en mente este marco. Un texto publicado en la década del 30 tendrá para el análisis que vamos a hacer otra resonancia que un texto publicado a comienzos del siglo XX. Y ahí nos centramos más en estas pistas de reflexión que pueden orientar nuestra investigación. Entonces, en su representación de la realidad, el periódico es en el siglo XX fundamentalmente narrativo, es decir, que remite ya al propósito informativo después de este periodo de mutación que fue en el mundo occidental en la prensa del siglo XIX. Y desde una perspectiva literaria, esto implica un régimen específico del discurso, es decir, que el papel de un periódico es relatar la realidad. Y de esta misión mediadora de la realidad con el lectorado, surgió lo que Mallarmé denominó, con mucho desprecio, l'universel reportage, reportaje universal. Y de esta competición entre literatura noble
y prensa volveré a hablar más tarde. Este narrar lo real no excluye, todo lo contrario, la interpretación de la realidad. La prensa supone siempre un punto de vista y lo acabamos de ver con estas diferentes líneas muy nacionalistas, más moderadas, incluso unos periódicos defendieron la tutela estadounidense y su presencia en Filipinas. Entonces, los políticos están políticamente orientados, culturalmente por ende, y lo vemos aquí en esta serie de ejemplos, ¿no? Lo que nos invita siempre a cuestionar, cuando encontramos un texto, no nace así, independientemente de este soporte de prensa, cuestionar la línea editorial de un periódico. Que sean ficciones estos textos, columnas, tribunas de opinión, crónicas, todos estos textos están insertados en este dispositivo de mediación y contribuyen a leer, interpretar la realidad con una aspiración en este contexto, y es la de transformarla, obrando, por ejemplo, por la independencia política. Otro punto es que la narración de lo real en la prensa es restringida en este contexto muy particular de la ocupación estadounidense en Filipinas. Todos los trabajos que sean de Gloria Cano o de Checa Godoy o de Rodao mostraron en realidad que la legislación americana pesaba sobre la prensa, prohibiéndole intervenir libremente en el debate político. ¿Acaso estos espacios de intersección que nos ocupan estos 3 días que vienen fueron espacios para evitar la censura, mitigar la censura? Pensamos en lecturas con claves que el lector conoce muy bien. Voy a hablar después de la complicidad de la comunidad cultural del lectorado con el periódico, entendiendo a lo que se iba a través de estas tribunas, de estas sátiras, de estas biografías de héroes filipinos, ¿no? Es una pista que también debemos tener en mente. Van a ver que voy hablando de diferentes pistas, pero enfocaremos cada una de ellas a través de las ponencias que van a seguir en estos 3 días. Y es esencial también tener en mente otra característica distintiva del periódico, en contraste con el libro, es su naturaleza, yo digo colectiva, pero es que cada expresión periodística, tanto por su origen, quien escribe, como por su destino, quien lee, es intrínsecamente plural y colectiva. Los espacios de intersección que vamos a estudiar se insertan en este sistema complejo que es polifónico y de interacción. Lo que quiero decir con esto es que el periódico no solo refleja, estamos hablando del reflejo a través del texto literario y de la prensa, pero no solo refleja un grupo o una comunidad de intereses y de ideas, sino que también lo constituye y, digo yo, lo construye. La cuestión aquí del vínculo lingüístico, escribir en español en ese momento, social, político, cultural, adquiere una importancia medular. Esta dimensión colectiva es inseparable de la dimensión mediática, lo cual implica esta narración orientada de la realidad, con efectos de resemantización que debemos estudiar en nuestros textos. La elección del idioma español de la que vas a hablar tú, comenzando con ello, tiene implicaciones significativas en la composición y evolución de la audiencia. Vimos que efectivamente en ese momento tan corto de unas 4 décadas, auge, declive y desaparición de la prensa y del lectorado también. Estamos viviendo un momento clave. ¿Cómo interpretarlo y cuáles son los impactos en la literatura que nos interesa? Y esto supone también, a través de la prensa, y esto difiere, caracteriza el mundo del periódico en comparación con el mundo del soporte libro y del libro, es esa cuestión de las fronteras culturales,
porque escribir en español en aquel momento supone establecer distinciones en el sentido de Bourdieu, distancias, al mismo tiempo que se trata de fortalecer la cohesión interna y la identidad del grupo que se define desde la perspectiva de esta herencia hispana. En el contexto de la reconfiguración colonial, como dicho, esta identidad hispano-filipina intenta repensarse frente al mundo sajón representado por la nueva tutela colonial americana, ¿no? Entonces, refuerza el mundo hispano-filipino en la prensa lo que llamamos en francés, en la sociología, un entre-soi, un entre nosotros. Es decir, que se refiere a la agrupación, me parece, en torno al universo de la prensa hispano-filipina, a la agrupación de personas que tienen o que reconocen características comunes, y el periódico es un instrumento de este fenómeno, específicamente en los textos que en un periódico se refieren a los espacios de intersección y no solamente a dar noticias, ¿no? Más allá de las noticias es el título de este seminario. Y vemos la dimensión colectiva de este mundo cultural de la prensa, es que une los periódicos con sus lectores y une los mismos lectores entre ellos. Une desde luego los autores con los lectores, porque el periódico es colectivo también porque cada número representa la colaboración de un grupo de redactores, de autores, unidos por vínculos de complicidad. Y sabemos muy bien, por ejemplo, en Manila hemos estudiado ya vínculos familiares, vínculos de amistad, se conoce este grupito. Hablar en español es también una forma de sociabilidad que va más allá de los periódicos, en los casinos, en los clubes, en los círculos sociales de cada capital regional. Hay un dicho que dice en Francia, dime cuál es tu periódico y te voy a decir quién eres. Estamos de pleno en ello, es decir, que en realidad la prensa mediatiza la realidad, ok, pero la reescribe para el grupo, y no solamente por el grupo, sino para el grupo. Y con eso lo que quiero decir es que estos espacios de intersección supone para nosotros, bueno, es mi tema de investigación, también lo veo de esta forma, pero supone estudiar imaginarios culturales y sociales. Entonces, el periódico es mediación, es colectividad, pero muy particular esta mediación porque está sujeta a lógicas económicas que son muy, muy restrictivas. Es que un periódico es también un negocio. Y esto significa que los lectores son también clientes del periódico. Y esto también supone una serie de estrategias de redacción, de venta, hoy diríamos de marketing. ¿Y cómo sirven para este proyecto empresarial estos espacios de intersección que estamos estudiando? Por ejemplo, lo que llamo en el siglo XIX los billetes de humor, es decir, estas columnas, tribunas que dan opiniones culturales sobre la evolución de la sociedad, con un tono satírico o humorístico. Típicamente me parece el uso de la ironía, por ejemplo, es un sello distintivo de la escritura periodística en estos espacios de intersección, con textos, una tribuna también, o sea, es un texto literario, ¿no? Estamos de pleno en esa problemática, la caricatura, la sátira, y pienso en las obras de Balmori, por ejemplo, con sus crónicas de Manila, es el uso de ciertos tópicos, clichés, imágenes que surgen en los textos y a lo mejor también en las ilustraciones de los textos que vamos estudiando. Esto nos lleva a otra pregunta, son 5 nomás en los temas, entonces el tema tercero, ¿quién escribe? Porque las publicaciones periódicas son para antonomasia medios de comunicación.
nos sirven para trasladar la palabra de la esfera privada a la arena pública, como es el caso de un libro que yo escribía en mi habitación hace 10 años para publicarlo a lo mejor dentro de esa. No, estamos en otra lógica y los textos publicados en la prensa se sitúan por completo en el corazón de la esfera pública. La prensa funciona como instrumento de intermediación de forma dinámica, lo hemos visto, forja comunidad. Entonces eso supone reflexionar sobre el rol de los autores. Y digo autores, no quiero decir ni escritor ni periodista. ¿Nos surge acaso en este momento histórico tan peculiar de la historia de Filipinas esta figura del, lo que llamo yo, escritor periodista o periodista escritor? Y no quiero meterme en jerarquías y el uno o el segundo. Tenemos en mente a figuras como las de Balmori, de Bernabé, que trabajan simultáneamente en ambos espacios y los unen, literatura y prensa. Pero hay otras figuras, evocamos ayer con Irene la de Purita Villanueva, que publica poemas, textitos, cuentos y al mismo tiempo se involucra políticamente, y lo vamos a ver. Me parece que uno de los objetivos de este seminario y de este proyecto es poder dar una respuesta a través, es una ambición, la construcción de una tipología de tales autores, escritores, periodistas o periodistas, escritores. En ello nos puede ayudar trabajos pioneros de la década del 70, en el caso de Francia, que han teorizado esta figura del autor que es al mismo tiempo un autor periodístico y literario, por decirlo así. Pero surgen con esto nuevas cuestiones, o sea, preguntas, nuevos interrogantes. Es que hoy en día tendemos a contraponer nuestra civilización moderna de la imagen electrónica a la antigua cultura de la palabra impresa y la asociamos a la literatura. Pero en el siglo XIX y muy entrado el XX incluso, la industria de la prensa se consideraba a menudo competidora, incluso enemiga de una literatura, por decirlo así, verdadera, entre comillas, o noble. O sea que era una relación bastante conflictiva, esta de la prensa con la literatura. Entonces, debemos preguntarnos cómo esta articulación en términos de competición o, al contrario, complementariedad, se va situando en este espacio tan peculiar de cuatro décadas claves que tenemos en Filipinas. Aquí doy unos ejemplos de Mallarmé, el inventor de esta expresión del reportaje universal para describir lo que se escribe en esos espacios de intersección. Hay Breton, Desnos hablaba del carácter mercenario de este autor literario que aceptaba trabajar para la prensa, ¿no? Entonces, tenemos condiciones y criterios que debemos definir. ¿Cómo vive el escritor periodista o el periodista escritor su doble adscripción al campo de la prensa y al campo de la literatura? ¿Es un mercenario o se vive como tal? ¿O al contrario, es un periodista y sabemos este plazo? En un diario hay que publicar ya. Es decir, que a lo mejor son periodistas que aceptan escribir textitos, reseñas, tribunas, un folletín, una biografía, para llenar, porque ese requisito es la obligación, para llenar el proyecto periódico, que es también un negocio y una empresa. Y ahí vemos el papel de los seudónimos diferentes. Pensar esa cuestión de los seudónimos puede ser para nosotros muy aclarador. Y voy al punto que me parece el más complejo de todos: cómo reconocer un texto literario. A primera vista, para nosotros es la cosa más evidente, pero no, para mí me parece la más compleja. Y en esto necesitamos ser, yo creo que, enciclopédicos,
es decir, ser capaces de elaborar, hablé de tipologías, pero de listas descriptivas de estos espacios de intersección para proponer categorías. Y a lo mejor inventar estas categorías o nombrarlas en este proyecto final que vamos a entregar, ¿no? En este libro final, que es la salida de este seminario, ¿no? Entonces, lo más evidente es efectivamente los textos que yo llamo stricto sensu literarios. Es fácil, existen independientemente de la prensa, porque son formas canónicas, cuentos, poesías. Pero la literatura en la prensa es un campo mucho más amplio y las áreas de intersección surgen como prácticas culturales, artísticas, que se desarrollan en la sociedad filipina, lo hemos evocado, vinculadas con también formas de consumo que son nuevas, de bienes culturales, el teatro, la zarzuela, los libros, críticas literarias, espectáculos, nuevos discos, evocaciones de músicas, de cine, etc. Nos encontramos frente a revistas culturales, claro, pero no solamente, ya que estos espacios de intersección los encontramos también en los noticieros, de ahí el título, más allá de las noticias, para este seminario. Y hay textos, es el punto C, intenté estas tres etiquetas en función del grado de similitud con lo que llamamos a primera vista un texto literario. Pero el punto C es que hay textos que no son literarios, pero que me parecen se escriben en formas de escritura que podemos calificar como literarias, aunque estas sean discutidas. Las sátiras, las tribunas, las notas de viaje, en el que el viajero pretende describir lo que ve, pero pensando, lo sabemos muy bien, en este horizonte político que es la independencia prometida y siempre diferida. Pensemos en las biografías y en la selección de estas figuras que se evocan en la prensa hispano-filipina. Me parece que estamos entrando de pleno en el mundo de la llamada, no me gusta la terminología, pero es esta paraliteratura, un mundo que es desentendido hasta hoy por los estudios literarios tradicionales. Y por eso me parece también bastante novedoso este campo que estamos abriendo. Entonces doy aquí una definición bastante neutra de lo que es la paraliteratura, pero es un aspecto de nuestro proyecto. Los rasgos es que la paraliteratura tiene un carácter intergenérico y puede abarcar desde las historietas, las canciones, los textos de reseña sobre espectáculos, teatro popular, a tribunas para páginas infantiles, los suplementos para mujeres. Todo esto forma parte de la paraliteratura y en realidad conforma el corazón de nuestro corpus. Entonces, podemos hablar de margen, incluso de competición entre prensa y literatura, pero yo quisiera más bien hablar de continuidad y de contigüidad. Insisto, me estoy volviendo temática, pero estos billetes de humor y tribunas son textos que marcan claramente esta continuidad entre ambos espacios. Entonces, volvemos al tradicional tema con esta investigación y es, ¿qué es literatura? Bueno, a lo mejor no contestaremos a ciencia cierta esta pregunta en este proyecto, pero sí debemos interrogar las categorías literarias existentes. Y acabo con este tema, que es una consecuencia de lo que acabamos de evocar. Partimos de la idea de que la prensa puede ser un soporte para las publicaciones literarias. Incluso pueden ser
el motor de su producción. Ok, pero a la inversa, ¿qué impacto puede tener la práctica periodística en la escritura literaria? ¿Qué dinámicas podemos observar? En otras palabras, cómo la prensa en ese momento, que vimos un papel central, transformó o no, pero yo creo que sí, las prácticas literarias en la literatura hispano-filipina. De nuevo, en la cultura del libro, la iniciativa pertenecía al autor. Él era quien escribía en su torre de marfil o no, tomándose el tiempo necesario que necesitaba en función de lo que tenía que decir, y solamente en una segunda etapa se planteaba el problema de la publicación. Y acabamos de ver que, en cambio, en el caso del periódico, de la prensa, de las revistas, se publica también a un ritmo, la cuestión de ritmo es central, a un ritmo que nada debe retrasar. Es la lógica empresarial, ¿no? Entonces, era indispensable en aquel momento encontrar a autores, a proveedores de textos, y acaso nuestros autores que nosotros analizamos en el proyecto Digifili como figuras literarias, ¿no eran primero periodistas o incluso jóvenes a los que se iba pidiendo textos? Y ellos rápidamente hacían una crónica, pienso en Purita, por ejemplo, en unos de esos poemas, que se publican así en el tiempo. Dicho de otro modo, ¿qué ocurre con la literatura hispano-filipina cuando el periódico supone un arte del discurso con múltiples formas, y entre ellas la brevedad, la preeminencia de la descripción? De ahí tantas tribunas, biografías, relatos de viaje, que nosotros tomamos como un corpus literario, pero que debemos pensar en su interacción con el mundo de la prensa y en esta cronología también, que es eminentemente ideológica y política. Y del mismo modo, la prensa siempre fue el principal crisol de las llamadas vanguardias en la primera mitad del siglo XX, y en el caso de Filipinas fue, a lo mejor también bajo la censura, un momento de nuevas ideas o de nuevos modelos y de nuevos clichés y tópicos para la nacionalidad. Y con esto acabo, y tengo más definiciones, pero lo que quiero decir es que creemos, y por eso estamos acá, que el encuentro entre prensa y literatura en este contexto muy especial de la historia filipina fue algo más que una breve reunión. Creó dinámicas originales con fenómenos interesantes de hibridación que provocaron cambios importantes tanto en la literatura como en la prensa. Y con esto acabo. No sé si... Sí, y como consigna debemos leerlo todo. Lo digo porque tengo mis gustos, mis temas. No, hay que tomar el periódico y leerlo absolutamente todo, sin ideas de jerarquía, de que este es más literario, esto no es literario. Leerlo todo y a partir de ahí pensar a lo mejor o repensar categorías y definiciones. Manuel, muchas gracias, porque yo creo que nos das una buena entrada al tema. Y yo estoy aquí para aprender, ya he aprendido mucho, y me gustaría que ir para atrás en tu presentación cuando hablas del concepto de paraliteratura, porque hay algo ahí que a mí se me ha quedado por falta de conocimiento sin entender bien. Hablas de paraliteratura y lo conectas con dos términos, contigüidad o continuidad, y quizá por falta de tiempo no lo has desarrollado más. No sé si podrías comentarlo por extenso o más extenso. Sí, cierto. Gracias. Iba olvidando esto. Sí, efectivamente, entonces hay
varias definiciones y creo que nos vas a hablar de ello, me parece. Y para decirlo brevemente, una línea dice que es una línea de competición. Hay literatura y hay textos que retoman de la literatura estrategias discursivas o estéticas o prácticas escriturales, pero que no son literatura y tampoco son ni prensa, ni por ejemplo publicidad, o pienso también en el mundo de las historietas o de la literatura infantil. ¿Okay? Entonces, ellos hablan desde una perspectiva que tiende a ver la separación más que los puntos de encuentros. No sé, desde mi punto de vista, si trabajamos este corpus, me parece que la idea más adecuada es la de continuidad. Y lo pienso también, es una hipótesis mía, a lo mejor me equivoco y lo vamos a ver todos juntos. Es esta figura del escritor periodista o del periodista escritor, porque la frontera, en el caso hispano-filipino de este momento, es totalmente borrosa. Yo hasta hoy no sé si Balmori es un periodista o es un novelista o un cuentista. Y poco importa. Tuvimos que, para el proyecto Digifili, que partimos desde la literatura, pensar en categorías literarias, pero bien vemos el límite y por eso estamos acá. Es que para mí Balmori es otra cosa. Y en el MOOC, cuando tuvimos que pensar en una figura para animar de forma sintética y pedagógica todo este periodo que es de la primera mitad del siglo XX, pensamos en esta figura de Balmori porque el tipo escribió hasta Foxtrot, en español y en tagalog. Entonces, ¿qué es? ¿Un agente cultural? Yo prefiero netamente ese tipo de definición. No, solo quería aportar que creo que este paso adelante al hablar de los periódicos, que ya es algo que habíamos también comenzado en Digifilit, es que efectivamente aporta una capa más al cuestionamiento de los géneros que ya habíamos hecho desde Digifilit y en el libro de Transnational Philippines, por el hecho de ser una nación y una literatura poscolonial. Entonces, ahí ya estábamos cuestionando géneros literarios, qué géneros literarios y pensados por quién. Vale, los géneros literarios europeos del siglo XVIII efectivamente no nos valen para todo lo que encontramos en la literatura hispano-filipina y en todas las antologías. Entonces, claro, hay unas necesidades distintas, es un espacio diferente, hay que quitar este eurocentrismo en cuestión de pensar la literatura, qué es literatura y qué géneros, para trasladarlo allá. Pero es que ahora le metemos la capa de los periódicos, que efectivamente tienen la parte de la interacción, que es importantísima, y de estar rodeados en un contexto concreto. Y lo vemos muy bien, hablando de Balmori, en el libro de Mis vidas manileñas, que después se edita como libro, y que hay que hacer un trabajo de arqueología para entender qué narices quiere decir y de qué está hablando. ¿Y quién es Mr. Right, verdad, Irene? Sí, que tiene el tema de quién es Mr. Right. Y hay que volver a los periódicos para acabar de entender muchas cosas. Entonces, es un trabajo de ida y vuelta que cuando lo sacas, cuando se hace exento, cuando se convierte en antología, pues crea muchos problemas de contexto. Si nos planteáramos ahora hacer una antología, a lo mejor habría que plantearse una antología, o bueno, como ya se están haciendo, con mucho contexto, con mucho estudio previo, porque los estamos sacando de su hábitat natural y hay que volver a ponerlo. Inspirándome en tu comentario y en la presentación excelente, quisiera haber tenido tu presentación, escuchado tu presentación antes de escribir la mía, porque ahora sí entiendo muchas cosas. Muchas gracias. ¿Qué iba a decir? Me encantó el consejo final que diste, el de leerlo todo. Y me parece difícil, ¿no? Sí, es difícil. Sobre todo en términos de las diferencias genéricas de las que hablas extensivamente en tu presentación, lo que es noticia
lo encuentro fácil de entender. Lo que es literatura, lo encuentro fácil de entender. Pero hay muchas cosas, la mayoría, diría yo, en los sabatinos en español, etcétera, que entran en un espacio entre y los encuentro imposibles de entender, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el sabatino de la vanguardia la panorama semanal de Anna Howe, que va saltando de una cosa en otra con conexiones muy literarias y lo encuentro muy difícil de entender, pero aún más difícil alguna cosa que se llama mandolinatas, de otro con seudónimo de Flora filipina, no me acuerdo cómo era, y imposible, la tercera palabra ya estoy perdido. Entonces, después tenemos como estampas de Bernabé, que son como sonetos o descripciones, y sí, entiendo. Mi pregunta para ti es, ¿qué haces cuando no entiendes para nada algo? ¿No? Porque eso. Gracias. Sí, efectivamente es una buena pregunta porque estoy ante el mismo límite, es una limitante fuerte. Por ejemplo, todos esos seudónimos que se utilizan, incluso entre el mismo autor publica en 2 periódicos y firma diferentemente. Entonces, la verdad es que no sé qué contestarte. Sí. En el siglo XIX en Francia con este proyecto era mucho más fácil porque había ya en aquel entonces muchos historiadores que trabajaban este mundo de la prensa desde la perspectiva meramente histórica. Entonces ellos ya habían hecho ese trabajo de descifrar quién es quién, en qué momento, en qué situación política también. Y aquí, efectivamente, o llamamos socorro a un historiador, pero no hay tantos historiadores de Filipinas o en Filipinas que trabajen este corpus, pero me parece que debemos trabajar con ellos de la mano. Por eso, para mí, este proyecto es un proyecto semilla. Vamos a ver entre nosotros, desde nuestros, ¿cómo decir?, campos, cómo armar pistas coherentes, pero de ley tendremos que abrir esta reflexión a historiadores que sepan precisamente en aquel momento decirnos, ayudarnos y trabajar conjuntamente para descifrar. Estamos haciendo una investigación, pero en el sentido incluso del detective, rastreando. Tú hablaste de genealogía y estamos en esto, haciendo genealogía. Bueno, gracias, Emanuel, también. Yo, como Ernest, digo, uy, qué bien, voy a hacer referencia a lo que has dicho mañana un montón de veces. Pero bueno, en relación a la pregunta de la historia, ¿cómo hacer también este trabajo sin que sea un trabajo de reconstrucción histórica? Porque no somos historiadores, venimos de la literatura y yo creo que también la relevancia de esto será traerlo al presente, ¿no? El cómo hacer un trabajo de análisis de textos, de lectura cercana de los textos, que incluya obviamente ese contexto, pero que no se convierta en un intento de hacer historia, pues porque yo no sé hacer eso y a lo mejor tampoco me interesa, ¿no? Sería el leerlo desde nuestro presente, a lo mejor respondiendo a una pregunta, ¿no? A la pregunta de Ernest. Y por otro lado, bueno, lo que has presentado me parece maravilloso porque me da, bueno, muchas cosas que pensar, sobre todo en cómo, ya lo iba a decir mañana, pero lo digo ahora por si no me da tiempo, ¿no? Esa idea de reflejar la realidad, que también es una falacia total, porque ¿qué realidad se está reflejando? Y simplemente pensando en lo femenino y cómo se refleja aquí, teniendo esas secciones femeninas que son un otro de esa realidad, por ejemplo, y hay que construir ahí a otro grupo, ¿no? Y me hace pensar en precisamente cómo
las claves de lectura de ese otro grupo dentro de lo hispano-filipino, que sería la mujer en todas estas secciones femeninas, ¿no? Como una antesala de lo que contaré mañana. Y luego lo que has dicho de la relación entre pues el escritor, el reportero, el periodista. Estaba buscando una cita justo cuando hablabas, que quiero leer ahora, de un libro que, bueno, que es sobre el periodismo literario, ¿no? Y el artículo se llama El periodismo como género literario y como tema novelesco. Y la autora dice, es cierto que periodistas y literatos escriben y ambos deben hacerlo bien. Ya tenemos ahí la primera apertura a cómo leer estos textos. Son noticias, no son noticias. Ya escribir es crear, ¿no? Pero sí hay muchos modos de escribir bien en la literatura, no tantos en el periodismo, aunque sí en literatura, en el periódico. Y aunque el reportero y el novelista nos cuenten acontecimientos, nos describan ambientes y nos retraten personajes, esperamos del primero que no sean inventados, ¿no? Entonces la noticia como que reporta algo que sí ha pasado. En suma, un periodista puede escribir literariamente y un novelista contar hechos realmente sucedidos, pero solo dentro de un orden, y sus tareas siguen siendo sustancialmente diferentes, ¿no? Entonces, como tal vez un punto de entrada el ver, ¿es una novelización de una noticia, por ejemplo, o es realmente, bueno, una forma de contar una noticia que tiene una reconstrucción, ¿no? Una cierta estética poética? Y en referencia a esto, creo que mañana os contaré una cosa muy particular de Purita Villanueva, que, bueno, es un artículo que se llama Odia el delito pero no al delincuente, y se basa en una noticia real, ¿no? Pero ella lo cuenta pues de una manera que justamente está en esa línea gris entre lo novelado, lo subjetivo, el escritor como narrador, como, bueno, y con una agenda muy clara, moralista también, ¿no? Explicar lo que tienes que pensar, ¿no? Odia el delito pero no al delincuente. Por eso yo abogo más bien, a lo mejor me equivoco, pero por esa idea de continuidad y no de separación. Desde luego hay dos registros separados y diferentes que podemos vincular con el llamado pacto de lectura. Si leo un cuento basado en un hecho real, me imagino que es una ficción. Pero hasta qué punto en este contexto, por eso hablé después de paraliteratura, no partí, o sea, no comencé con la literatura porque me parece que incluso en los espacios de noticia, la forma como se escribe en español, que a veces incluso nos puede parecer desde hoy bastante cursi, cuando leemos una noticia decimos, chuta, ¿por qué no va al grano? Porque precisamente está forjando una comunidad. Entonces parto también desde mi tema de investigación, que son los imaginarios nacionales y los nacionalismos, pero hay algo de esto. Y entonces estamos siempre en la línea gris y no podemos, claro que por comodidad vamos hablando de registros discursivos diferentes, pero al final son muy borrosos. ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, Manuel, gracias por la aportación. Ha sido muy interesante también un poco. Yo la prensa la he trabajado como de trabajo de archivo, pero tanto un marco teórico ha sido bastante interesante lo que has presentado y desde luego lo voy a usar también para mi charla. Y no sé, me parece muy interesante que estamos hablando un poco de las fronteras de lo que es lo literario, ¿no? Es algo con lo que estoy 100% de acuerdo, la verdad. También lo veo más como una especie de continuo semiótico, pero me preguntaba también por el papel de lo intermedial, ¿no? Has mencionado al principio, pues, hasta qué punto podemos separar las ilustraciones, ¿no? Las fotos. Y me parece que, claro, en esta revista estaba pensando, por ejemplo, en el caso de Semana, ¿no? Donde es una revista rosa, ¿no? Del corazón, prácticamente. Y luego tiene una poesía en el medio. O una poesía dedicada a una mujer, a una, bueno, ¿cómo se llama? Una quinceañera, ¿no? Este tipo de ¿cómo se llama? Puestas de largo, ¿no? De la sociedad, de la alta sociedad filipina, ¿no? Y no sé, me pregunto también si en ese sentido habrán trabajos, ¿no? que hayan
investigado esto incluso en la actualidad, ¿no? Porque justamente veo que lo que vamos es en la dirección de aumentar esta intermedialidad, ¿no? Y creo que lo que más me llama la atención de este corpus es su actualidad, ¿no? Que realmente cuando uno ve la literatura, lo canónico, ¿no? Lo considerado canónico es como más un bloque muy claro de texto, pero no sé hasta qué punto este concepto de intermedialidad juega un papel. En esta fase del proyecto, que insisto, para mí es un proyecto semilla, evoqué la ilustración en los periódicos dejándola de lado, ¿no? Evoqué la caricatura, pero como fenómeno textual más que como, y hay muchas caricaturas en la prensa hispano-filipina, porque se ha trabajado mucho esta idea de intermedialidad a nivel teórico, y me parece que esto hablamos de unir historiadores y investigadores desde el campo de estudios literarios más canónicos, como dices tú, pero hay que armar algo con los que trabajan estudios culturales desde la perspectiva de la imagen. Yo voy a decir imagen, puede ser fotografía, caricatura, dibujo, historieta, pero la relación ahí, a lo mejor, no sé si para otra fase o si vemos ahora que es necesario ya abrir una línea específica con la articulación entre el mundo de la imagen y el mundo, por decirlo así, del texto, el espacio textual. Gracias. Bueno, Emanuel, primero, muchísimas gracias y otra vez, ojalá haber escuchado tu ponencia mucho antes, y a mí me toca esta tarde, así que no tendré mucho tiempo de reflexionarlo mucho, pero seguro que charlando esta tarde va a aparecer. Sobre lo que comentaba Emilio de imágenes, ilustraciones, a mí me hace pensar, mi área de trabajo es siglo XIX y yo entré al mundo Filipinas a través de prensa ilustrada de mediados del siglo XIX. Entonces, claro, en estas revistas, periódicos, que son, digamos, el germen de lo que después, a finales de siglo o principios de XX, se convertiría la prensa, claro, en ese tipo de revistas muchas veces lo más importante era la imagen. Y luego, bueno, pues se contrataba el editor que estuviera por ahí, ¿no? Y escríbeme 4 líneas para explicar algo de esta imagen, ¿no? Entonces, en este tipo de revistas en los que... Exacto, ¿no? No era, el texto no era lo más importante, era esta imagen que incluso se podía recortar y tú podías enmarcar y ponerla en tu casa, ¿no? Entonces, me resulta muy interesante pensar en esta continuidad, ¿no? De quizá de estas revistas ilustradas del XIX, más románticas, de mediados y tal, cómo este papel principal de la imagen pasa al siglo XX. Por lo que yo he visto de publicaciones del siglo XX, se reduce mucho la publicación de imágenes. Pregunto, desde mi ignorancia de estas revistas, periódicos filipinos, pero en comparación con las del XIX. ¿Se reduce o tú crees que cambia, que es otro tipo de imagen? En el 19 es pues, un cuadro costumbrista, lo casco ahí, y en el otro son caricaturas o caricaturas copiadas de periódicos de otros países, hay fotografías, o sea, cambia, creo que cambia, el género imagen cambia mucho y cómo se utiliza también, pero no diría yo que se reduce, ¿no? O sea, también creo que hay un género en las imágenes, una taxonomía como puede haberla, aunque nos molesten los textos, ¿no? Y nos molesta porque tenemos otras necesidades, pero que ahí también hay un despliegue de géneros. Bueno, pues muchísimas gracias, Emanuel. O sea, súper interesante siempre todas las aportaciones.
Y bueno, a mí de alguna manera me llamaba mucho la atención porque obviamente yo trabajo en esta otra parte que es la paraliteratura, ¿no? Sobre todo los trabajos en cuanto a la cuestión de los libretos, pero que obviamente mi visión muchas veces no viene desde la filología, sino más desde ya el concepto del arte escénico, ¿no? Entonces que de alguna manera el libreto es el pretexto, ¿no? Para generar toda otra conformación artística, que no se detiene nada más en el texto per se, ¿no? Entonces yo preguntaría un poquito si de alguna manera también a la hora en que nos acercamos a toda esta literatura, si en un momento dado ya estamos estableciendo ciertas jerarquías, ¿no? Pero jerarquías hasta cierto punto también de que, bueno, esto pertenece a este nivel y esto, bueno, aporta un contexto, pero bueno, a lo mejor no hay que tomarlo tan en serio, ¿no? Porque aquí tenemos otro contexto. Yo preguntaría un poquito eso, ¿no? Pero que bueno, de alguna manera los dos puntos desde tanto la literatura como la paraliteratura que surge de la prensa, de alguna manera siguen teniendo un valor historiográfico, independientemente de su valor, digamos, estético. Es decir, tiene un valor de uso y tiene un valor estético, ¿no? Porque además también, de alguna manera, no nada más es que aporte un mundo de ideas, creo yo, sino que también está ya configurando, pensándolo desde el arte escénico, desde todo, una conformación de un canon, ¿no? Está haciendo una conformación, están formando el gusto, ¿no? En cierto sentido, cuando en una crítica no sé, de la puesta de una zarzuela, de una ópera o de algo, de repente ya están diciendo, mira, esto es lo que tenemos que ir conformando como el gusto para pertenecer a este mundo universal del arte y todo demás. Esto es el canon que se va conformando independientemente, y ahí es donde entran toda una serie de ideas, ¿no? Entonces, a mí siempre me llama mucho la atención cómo, sobre todo desde el aspecto del arte escénico, se va conformando qué es lo que sí es de buen gusto, qué es lo que no es de buen gusto, independientemente del planteamiento de las ideas. Hombre, que a veces pueden estar veladas las ideas políticas y demás, ¿no? Y es por eso que, siendo documentos historiográficos desde distintos puntos de vista, yo preguntaría, ¿cuáles serían, digamos, como las metodologías para entrar? Porque no es lo mismo que yo lea un texto no sé, de Balmori o de uno de estos literatos de la Edad de Oro, a alguna manera entrar a un libreto, por ejemplo, de zarzuela o algún otro libreto de teatro, donde está implícito como que que es el punto de partida, pero que a fin de cuentas no es eso por sí mismo. Entonces, no sé, yo preguntaría que, sí es cierto, hay que leer todo, pero también cuáles serían como los indicadores de que dependiendo de qué género estamos abordando, qué es lo que en un momento dado estaríamos, pues, de alguna manera teniendo el cuidado de que no todo se meta dentro del mismo saco, ¿no? Es un planteamiento, no es una reflexión nada más. Entonces, voy a intentar contestar y no tengo respuesta. Veo dos cosas. La cuestión del gusto, entonces, como siempre cito a Bourdieu, que ha trabajado esto desde el punto de vista de la distinción, y volvemos a la construcción de imaginarios culturales y sociales que construyen y forjan comunidad. Y me parece a mí que sí hay una comunidad hispano-filipina en el mundo vasto, diferente, multicultural, pluriétnico, etcétera, filipino. Hay algo que se construye, que ya se había construido desde luego a lo largo de los periodos anteriores, pero que se va cristalizando aquí en este contexto muy particular. Me parece, a lo mejor estoy equivocada, pero que sí podemos hablar de una matriz hispano-filipina desde la perspectiva, no me gusta el término identidad colectiva, pero de un imaginario compartido, por decirlo así. Un mundo que va desapareciendo, y aunque ahora si vamos a Filipinas vemos todavía huellas muy, muy nítidas, pero es otro tema. Entonces, yo te contestaría desde mi campo de estudio, que es precisamente ver cómo el gusto, lo que se dice buen gusto, mal gusto, en realidad es mera construcción social y cultural. Pero en este contexto peculiar y con esta perspectiva del horizonte político definido como la preparación de la independencia, ¿cómo se va construyendo y forjando? Y pienso en
Ay, se me escapó el nombre de este que escribió Paterno. Típicamente es un libreto de clave que se ha leído como favorable a Estados Unidos, pero yo sí lo leo desde esta perspectiva, lo veo mucho más crítico hacia la tutela norteamericana. Pero no es solamente la única clave la política. Efectivamente, más allá se está, me parece, imaginando lo que puede ser una nación independiente y soberana. Y ahí no hablé de los clichés que es típico de la prensa y por eso escogí estas ilustraciones que me parece que construyen tipos, arquetipos filipinos, la mujer, pero no solamente una idealización del campo, una cosa que llamamos conservadora, pero que idealiza el mundo tradicional filipino, pero relacionado, o sea, esta alianza entre el prehispánico, el hispánico, la modernidad de una forma muy original. Y para entonces el otro aspecto que veo en tus comentarios, muchas gracias, es esta idea que tú dijiste, Rocío, es que tenemos que pensar con herramientas existentes, géneros, clasificaciones, categorías, taxonomías, pero debemos deshacerlas porque no quise hablar de decolonial o postcolonial, porque se habla de esto siempre desde diferentes campos, incluso desde los campos menos decoloniales, y lo vemos ahora en lo que pasa en el mundo, en particular en Francia. Pero bueno, es otro tema, no vuelvo a esto, pero en realidad lo que debemos hacer es pensar la centralidad de nuestro corpus, es decir, retomar diferentes herramientas con debidas precauciones. Desde luego, estas élites hispano-filipinas que escriben en los diarios, porque son élites desde la perspectiva de Bourdieu, es decir, que concentran el capital, no necesariamente económico, pero cultural y simbólico, eso sí. Y entonces ellos se proyectan y proyectan con ellos toda una nación a nombre de la que pretenden hablar. Entonces, me parece que eso tenemos que tener en mente para nosotros ser capaces de no pensar o analizar lo que escriben, dicen en las imágenes también, con estas herramientas que preexisten, sino a partir de estas herramientas, por eso me gusta la palabra herramienta, es decir, que la tomamos, la dejamos y forjamos nuestras propias herramientas, y de ahí la conclusión es leerlo todo sin jerarquías precisamente. La centralidad de Filipinas debe ser nuestro norte a la hora de analizar y de escoger también estas herramientas intelectuales y teóricas. No sé, pero es que no he contestado para nada. Para ti, vamos. que yo solo quería añadir a ese leerlo todo, mirarlo todo. Porque es que estos periódicos y las revistas para mí son como, o sea, los abres y es un mapa. Entonces, como es un mapa, no es solo ese primer vistazo de mapa, sino a dónde voy con este mapa, qué estoy buscando, y porque estoy buscando algo, al final acabo leyendo más de lo que quería y teniendo que mirarlo todo, porque es verdad que es apasionante ver las ilustraciones, los tipos de letras, la maquetación, cómo disponen las noticias, cómo las cortan, o los textos literarios los cortan, y entonces la publicidad, y estoy leyendo un cuento de esta señora, de este señor, y aquí está un trocito, pero ahora, ay, me falta una página, que eso también es en ese proceso de pesquisa detectivesca, como también estos periódicos y revistas nos imponen sus normas, porque hay veces que no está todo y hay que imaginar o quedarse en un determinado punto, porque no has llegado más. O sea, que leerlo todo y mirarlo todo. Yo creo que tendríamos que analizarlos como redes sociales. Son las redes sociales del momento, más dinámicos que Facebook, seguro. Instagram, ahí está, le falta texto para ser Instagram, pero sí.
El problema con leerlo todo y mirarlo todo es que ahora hay mucho, o sea, ahora hay un montón de periódicos digitalizados y claro, es un pozo de tiempo que justo yo estaba pensando en lo contrario, mirando proyectos, por supuesto, de humanidades digitales que están identificando por computer vision dónde hay un poema para ir a los poemas que luego se pueden mirar en contexto y para que no sea un pozo de tiempo. Porque, bueno, topamos con, igual que topamos con que de repente no está todo, pero también porque puede haber una página que está mal conservada y que también con eso tenemos que contar, que no va a ser una cuestión de reconstrucción histórica, sino que va a ser un traer a nuestro tiempo cosas que han llegado de una determinada manera y dialogar con eso y también dialogar con la materialidad del periódico y con cómo nos llega hoy. Pues bueno, pues eso, que tenemos que mirarlo de muchas maneras y que mirarlo como se miraba una mañana tomando el café en 1935, pues no es lo que va a pasar. Entonces, bueno, hay que idear nuevos modos y nuevas metodologías de aproximarse a estos textos porque es complicado. O inventar una máquina del tiempo, que bueno, es una opción, sí. Pero no, nos quedamos sin objeto de estudio, entonces es lo que es y ya está, ¿no? Lo interesante es verlo desde hoy, creo. ¿Hay tiempo? Pues, bueno, primeramente hay mucha que necesitamos pensarlo, ¿no? sobre el topic, pero a pensar en formas literarias son muy limitadas, ¿no? Poseer una observación o más de una observación es una cuestión, ¿no? Es posible, en el mismo sentido que las formas literarias son muy limitadas, ¿no? Es posible ver la prensa en vernacular como una continuación de la prensa hispano-filipina. También take into account, ¿no? Las publicaciones son bilingües o multilingües, ¿no? Bueno, es una cuestión. Eso, sí, se lo iba a llevar, pero... Sí, ¿quieres contestar? Pero efectivamente... No, solo quería decir que lo de las publicaciones bilingües, pensando en las taxonomías, nos dio muchísimo problema. No sé si habéis visto el repositorio de Yupi Diliman de literatura. Ese lo hicimos con un proyecto de Amberes y de Yupi y queríamos clasificar por lenguas. Y aquello fue muy complicado porque, claro, ¿no? Hay muchos bilingües, trilingües, lenguas que, bueno, pues teníamos que hacer ahí un comité para ver qué lengua era, porque, bueno, pues había mucho lío y es súper interesante que a veces las traducciones, periódicos que se supone que una sección traduce otra, no traducen, o sea, son completamente diferentes, o escribe gente completamente diferente o adaptan pretendidas traducciones, pero a un público o a otro. Es otro campo muy interesante. No, contestaste y efectivamente, cuando insisto, es una semilla este proyecto, es que en ese periodo notamos claramente cambios, incluso en un mismo periódico que se introduce en idioma y no es traducción, son páginas diferentes. Y entonces incluimos a historiadores, incluimos a especialistas de la imagen o de la intermedialidad de estudios culturales, pero me parece que otra línea debe ser incluir a estos especialistas, pero que trabajan otros corpus, porque yo, por ejemplo, no tengo acceso, es una frustración total, a páginas que vienen en idiomas que se llaman vernaculares de una forma que siempre me ha parecido un poco despreciativa, pero que son idiomas vivos y que remiten a imaginarios bien arraigados y dinámicos. Y entonces, como ellos reciben, por ejemplo, esta página que viene en español, esta otra en inglés, en un mismo periódico y en Visayo, por ejemplo, dicen la misma cosa. Yo no tengo acceso a toda esta parte y me parece que es necesario
vamos a estar aquí en 20 años más con 100 gente más, pero es una necesidad, sí. Es más que una pista, es una necesidad. Entonces acabamos esta primera sesión de la mañana que en vez de plantear temas, abre más pistas y ya, en 3 días estaremos haciendo una conclusión que no será para nada una conclusión, pero es lo lindo de la investigación, efectivamente. Y gracias de nuevo a la institución, a la Fundación Duques de Soria, por acogernos y permitir esta reflexión colectiva que necesariamente tendrá que ser colectiva, me parece, y multidisciplinar, transdisciplinaria incluso.